habíamos arrancado con el módulo 3 que habíamos dicho que es el flujo para entrenar un modelo, ¿no? Entonces habíamos visto que lo primero es traernos los datos. Nos dio una fuente de datos, un set de datos, y lo pudieron cargar. No. ¿No lo pudieron? Yo no pude. Yo tampoco, porque en el paso 30, cerca del 3, por ahí más o menos, hay una parte que se tienen que crear unos archivos y a mí me enseñaba otra cosa en vez de eso. A mí me tiraron 500, 504, probé varias maneras y no hubo más. Casi se me cerró la ventana. ¿Error de servidor? Sí. Bueno, fíjense que en algún momento frenamos y hacemos tipo... Hacemos un meet y ahí compartimos pantalla y damos asistencia y soporte, ¿no? Ahora no nos vamos a detener mucho, así podemos avanzar un poco, pero en el primer momento de que podamos, hacemos el meet, ¿no? Porque nosotros no hacemos con esta materia parcial ahora. Vamos a hacer un parcial recién al final del cuatrimestre de este. Así que tenemos espacio. Va a ser pronto para que no se bloqueen, porque este módulo es el que, digamos, lo que va a entrar, ¿sí? En el parcial ese que estoy nombrando, va a ser sobre el módulo 3 principalmente. Puede haber otras cosas, otros temas, pero principalmente. Y eso lo podemos hacer de cualquier lado, porque no sé. ¿Sí? ¿Por qué me había entendido que solo desde acá? No, ¿por qué no? No. Yo lo que les dije es esto: pueden adelantar hasta donde ustedes quieran y después nosotros lo vemos en secuencia acá en la clase y vamos respondiendo y nos vamos destrabando, etcétera, ¿no? Pero cada uno puede ir a su propia velocidad. Lo que no pueden hacer es no ver absolutamente nada y esperar a 2 semanas antes que se termine el año y ver todo junto. Podríamos traer un par de relatos que trataron de hacer eso y no funcionaría. Así que eso sí no, porque además yo en un momento tengo que ver la telemetría y ahí me dice exactamente qué hicieron y qué no hicieron, ¿no? Así que la idea es ir en secuencia, ir avanzando en la medida que puedan, y el que quiera adelantar y quiere llegar hasta el final, pero nosotros lo vamos a comentar en secuencia, o sea, vamos a ir avanzando punto por punto. Entonces, lo que veríamos ahora es esto. Fíjense de que crearon e importaron los datos, están en el laboratorio 3.1. Después sección 3, 3A. Es todo con videos. Esto lo de los videos nuevos. O sea, antes venía texto. Sí. Yo los videos no me gusta mucho el tema, pero bueno. ¿Cómo les resulta ver videos? No, muy lento. Muy lento. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo como que tengo... Es que a mí no, si no tiene que ser medio rápido, porque cuando es rápido logro entender mejor todavía, pero si es lento me aburro. Sí, bueno, parece que es general. Pero bueno, nosotros obviamente que no vamos a ver los videos acá en la clase. Yo lo que hice fue sacar algunas imágenes y le vamos a dar un repaso de qué habla el video. Pero igualmente está ahí la información, la persona que lo da es bastante claro lo que dice, nada más que no, o sea, no son largos los videos, pero el tema es que no nos da texto, o sea, hay que ver los videos, porque ahí explica de qué va el próximo laboratorio, ¿no? Y en qué estado estamos de esta canalización, de este flujo. Ahora vamos a comentar esos videos. Es evaluar los datos, describir los datos, encontrar correlaciones que los deja presto para hacer el laboratorio de exploración de datos. Vamos a llegar hasta ahí, no vamos a arrancar el laboratorio. Simplemente vamos a ver de qué va el laboratorio ahora. Después, si lo quieren arrancar y lo comentamos en la clase que viene, va a estar bien, mejor. Así que, o sea, vamos a hablar sobre el laboratorio
3.2, exploración de datos. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué tenemos como premisa? O sea, algún preconcepto de lo que se ve, ya que es que tiene que ver mucho con la analítica de datos, ¿no? O sea, vamos a alimentar un modelo con datos. Esos datos tenemos que reconocerlos, tenemos que darnos cuenta de cómo están distribuidos, de sus características, qué tan mal están. Tenemos que hacer una evaluación de los datos. Para hacer esa evaluación de los datos nos valemos de estadística básica, muy básica, ¿no? O sea, de lo que hablan en la tele. Fíjense que cada vez que hablan de criptomonedas, de economía, de gente, de índices y demás, siempre utilizan las mismas palabras y los mismos conceptos, ¿no? Como para graficar y figurarse conjuntos de datos, ¿no? Nos ayuda a hacer una descriptiva de los datos. ¿Alguno tiene experiencia describiendo datos para analítica, para estadística, para crear un dashboard, para dar un informe, un resumen? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a darle un repaso rápido, que son un par de preconceptos para nivelar, ¿no? Porque puede ser que no nos hayamos encontrado con una situación así, pero bueno, son palabras y conceptos de la vida diaria. O sea, si queremos entender para dónde va todo y demás, miramos noticieros y demás, y deportes, informes sobre cripto, informática en general, y siempre están estos mismos conceptos, ¿no? Fíjense que estas son gráficos que aparecen en el video, ¿no? Primero nos ponen en la canalización para entrenar el modelo. Fíjense que siempre es el mismo gráfico, vuelve a traerlo, solo que resalta en dónde estamos parados en este momento, ¿no? Entonces, nosotros queremos evaluar estos datos, ¿no? Formatear estos datos, examinar los datos, realizar una estadística descriptiva de los datos que nos describan el conjunto de datos y visualizar estos datos, ya que nuestro cerebro correlaciona y entiende mejor los datos graficados que tablas infinitas o tablas grandes. Imagínense que si estamos alimentando un modelo, para arrancar un entrenamiento necesitamos muchos datos, o sea, una tabla grande, o white table, que se llama. Los datos tienen que estar formateados, tienen que estar limpios, tienen que estar ordenados, tienen que estar reconocidos, y no alimentar el modelo con datos erróneos, porque así va a ser como funciona después. Entonces, ya tenemos los datos, ustedes hicieron un fetch, o no recuerdo cómo, pero se trajeron datos de algún lado, un set de datos o un dataset que le llaman, y ahora necesitamos mirarlos, reconocerlos y visualizarlos, ¿no? Entonces nos explica que debe comprender los datos, tenemos que examinarlos, familiarizarnos. Lo vamos a hacer con Pandas, que es una librería dentro de Python que lo que hace es analizar datos tabulares, los ordena, los da vuelta, los limpia, puede hacer una estadística básica, ¿no? Ya para otras cosas nos valemos de otras librerías. Fíjense, si quieren ver un video o hacer un micro curso de Pandas, es muy simple y muy intuitivo lo que hace cuando trabajamos con datos. Acá en el video nos da un par de aplicaciones principales como para explorar un dataset, que es nuestro conjunto de datos, que sería como una tabla de una base de datos, ¿no? Entonces, fíjense que acá ya lo puso, estos son sus datos. En este caso, utiliza cuestiones químicas del vino. Yo la verdad no entiendo nada, pero evidentemente tiene azufre, cloruros, acidez residual, etcétera, ¿no? Va a hacer un análisis de la composición de vino, ¿no? Como bebida. Entonces tiene una tabla
que dice todas las características químicas. Evidentemente quiere saber o predecir, o si esto termina, alimentar un modelo con estos datos y predecir si es bueno o malo, o qué componente tiene de más o de menos, no sé. Pero bueno, tenemos este conjunto de datos y nos tira comandos ya. El shape es la forma, o sea, si ustedes cuentan las columnas, que en este caso le llama atributos a las columnas, ¿no? O las filas, que le dice instancias, ¿no? Las filas, yo le digo registro, por ejemplo. Generalmente todos nombramos las cosas distintas, pero nos referimos a lo mismo, ¿no? Pero son los registros, que la tabla va a tener muchos registros, ¿no? Y va a tener determinada cantidad de columnas, ¿no? Entonces con el shape, la forma, sabemos cuántos registros o instancias o filas tiene y cuántas columnas o atributos tiene la tabla, ¿no? Y con here, o sea, cabeza, traemos los primeros 5 registros, ¿no? Son comandos comunes que nada, van a ir acumulando, son 10, 12, 15 comandos comunes que con eso hacen casi todo. Otra cosa es que tengan que limpiar los datos, darlos vueltas, aplicar funciones, filtrar, cambiar el tipo de dato, etcétera, que ahí sí hay otras funciones que hacen eso, pero Pandas ofusca casi todo, o sea, aplica una operación al conjunto de datos y ofusca el resto, ¿no? Es una librería. Es una librería y está todo generalmente oculto, lo simplifica al máximo. Bueno, podemos cambiar el nombre de las columnas con un index, o sea, se los damos las columnas y podemos cambiar todos los nombres. Le damos el conjunto, esto fíjense que es un arreglo que se lo damos a las columnas y lo que va a hacer va a reemplazar la primera por la primera, la segunda por la segunda y así, ¿no? Los tipos de datos tienen un automatizador, o sea, va a tratar de reconocer el tipo de dato automáticamente. Y si no lo reconoce automáticamente, lo tienen que cambiar con una función, ¿no? Entonces fíjense que yo le pongo dtype y le va a dar el tipo de dato, pero que dedujo automáticamente, ¿no? Lo va a inferir. Y le pido más info y me va a dar más info de mis columnas, ¿no? Qué tipo de dato es y demás. Fíjense que son todos flotantes, hay algún entero grande. Después estos atributos, fíjense que toma los atributos o columnas y las empieza a graficar. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender cómo están distribuidos esos datos, ¿no? Ahora vamos a ver que es importante si los datos están todos concentrados, si los datos están sesgados para un lado, para el otro, averiguando la media de estos datos y los distintos recursos estadísticos que se pueden aplicar para reconocer eso en un golpe de vista, ¿no? Mediante una función tan simple como esta. Entonces, tenemos que aplicar estadística general, podemos hacer un análisis de multivariables, que es analizar más de una variable a la vez y ver sus correlaciones. Como estadística básica podemos aplicar el describe, que lo que va a hacer, va a aplicar sobre todo el conjunto de los datos una estadística básica. ¿Qué le llamamos estadística básica? A que saque la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y los percentiles en el medio. Por acá el material no le llama percentiles, le llama cuartiles. ¿Alguien está familiarizado con el concepto de percentiles y cuartiles? Bueno, fíjense lo que hace. Tienen un conjunto de datos, ¿no? O sea, yo tengo un montón de números. ¿Que cuántos eran? ¿Cuántos tenían? 1000 y pico. 1000 y algo, ¿no? 1500 y pico. Ahí está. 1599. Entonces, yo en todos esos números tengo uno que es el mínimo, el valor mínimo, y tengo uno el valor máximo, ¿no? Y de ese conjunto de entre el mínimo y el máximo,
voy a tener, lo divido en 4 cuartos, ¿no? Entonces, cuando pega el primer cuarto, o sea, de 0 al primer percentil, que va a ser de 0 al 25% de los datos, es este número. Al 50% de los datos es este número, al 75% de los datos es este número, y el 100% de los datos es el máximo. Fíjense que cuando dice las personas que están en el primer percentil, es que están entre el 0 y el 25% de las personas. En los noticieros, fíjense que generalmente todos les llamamos distinto, algunos le dicen cuartiles, o dicen del primer cuarto, o 2 cuartos, pero es una forma de dividir los datos en grupos, ¿no? Entonces yo tengo los datos de abajo, los datos de más o menos el medio, el 75%, y los datos de arriba. Imagínense que es importante, porque si yo estoy dividiendo personas y las pongo en el primer cuarto por determinada característica, digo, bueno, yo pertenezco al primer percentil. Y otra persona que tiene otras características te va a decir, yo pertenezco al tercer percentil, porque me abarca hasta entre el 50 y el 75%. A eso hace referencia, a dividir el conjunto entero de los datos en 4. Bueno, después vamos a ver qué técnica se usa para los categóricos. O sea, porque yo puedo tener números, después vamos a ver que para entrenar un modelo, esos números los transformamos en otro tipo de número para que el modelo lo pueda ingestar mejor. ¿Y qué hacemos con los datos categóricos que no entiende el modelo? Pequeño, medio, más o menos. Esas son cosas que entendemos nosotros, pero lo tenemos que transformar de alguna manera para adaptarlos a la ingestión del modelo. Otro tipo de gráficos. Vamos a ver estas barras, que yo le digo barras, pero estos son bins, se le dice bins. Este KDE, que es uno más avanzado, pero básicamente parecido. Boxplot, que son los de caja. Fíjense que lo usan mucho cuando hacen análisis cripto, que usan las velas, usan las cajas. Ahora vamos a ver de qué se trata. Los scatterplot, dónde pegan todos los valores, la comparación de varios. Fíjense que acá pone 3 componentes que tiene el vino, ¿no? Y después los 3 componentes están acá, y estos son como pegan referidos al otro componente de arriba. Igual como está así, fíjense que los videos dan como premisa de que todo la tiene más o menos con estadística y demás, así que vamos a ver algo en la plataforma. Yo les dejé acá un material que explica exactamente esto mismo que vimos, pero bueno, un poco más detenido que el video, ¿no? Y está en texto. Lo pueden hacer en 10 minutos. O sea, analítica básica, lo que vamos a hacer, nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿y qué nos conviene hacer? Analizar de forma univariada, ¿no? O sea, analizar cada columna de forma separada y reconocer esos datos, ¿no? Cómo están distribuidos, si son normales o no, normales si tienen una distribución normal o no. Fíjense que los datos por ahí, cuando son dados, tienen una campana. Estos datos que dan para los ejercicios generalmente son tirando a la perfección, no son del mundo real. Es como estamos en un ambiente controlado. Sí, estamos en un ambiente controlado, pero no se confíen. O sea, ustedes van a ir por ahí y van a ver que es todo mucho más caótico de lo que parece, pero nos da una pauta principal de cómo analizar y cómo entender si los datos son potables o no. Entonces, su objetivo principal es describir el análisis univariado. Su objetivo principal es describir las características de esa variable de forma individual, sin compararla ni relacionarla con otras variables, que ahí se complica. O sea, solo ella, solo una. Se utiliza para responder preguntas como: ¿cuál es el valor típico de la variable? ¿Qué tan dispersos están los datos? ¿Cómo se distribuyen los valores? ¿Hay valores extremos? Etcétera. Ahora vamos a ver a qué se refiere.
Fíjense que estas palabras son de estadística de dispersión, valor típico. La palabra típico es que a cuánto aparece, el valor que dice media, la moda. Moda se refiere al valor que más sale, o sea, el más visto, que también se usa para otras cosas la palabra. Todo viene de la estadística. Es el primer paso obligatorio para cualquier análisis de datos, ya que permite entender cada variable antes de pasar a relaciones más complejas. O sea, primero nos conviene entender cómo se mueve una sola variable antes de relacionarla con otra variable, ¿no? El concepto del análisis descriptivo es que busca describir algo, nada más, ¿no? El análisis descriptivo resume y organiza los datos para facilitar su comprensión. Se divide en dos grandes grupos. Medidas de tendencia central indican el centro de los datos. Fíjense que lo primero que hace es marcar el punto central de los datos. Yo recién estaba pensando paralelamente, pero imaginemos que es la altura de las personas, ¿no? Que los datos se refieren a la altura de las personas. Por eso, imagínense que en el medio está, no sé cuál, cambia por regiones, por género, etcétera, ¿no? Pero imagínense que sea la altura promedio de la persona 1,65. No sé. En Japón es una cosa, en Alemania es otra, etcétera. Nosotros lo vamos a poner por ahí. Entonces, nosotros tenemos una estadística de las personas, la medida, la altura de las personas en un país, ¿no? Entonces, nosotros nos interesa entender esa medida, le marcamos el punto medio. Generalmente con cualquier medida, con cualquier cosa, tratan de marcar el punto medio, por eso usan estos recursos de estadística, o sea, la medida central. Una puede ser la media, que es el promedio, eso lo conocemos todos, la suma de todos los valores dividida por la cantidad de observaciones, ¿no? Entonces nos va a decir la altura media de las personas en este país es 1,65. Es sensible a valores extremos. ¿Qué quiere decir eso, que es sensible a valores extremos? Imagínense que en vez de ser la medida de las personas, es un registro de un sensor que mide temperatura, ¿no? Esto creo que ya lo vimos, o yo tuve un... No. Imagínense un sensor que toma la temperatura y es un elemento electrónico que depende de una alimentación, que depende de un microcontrolador, que depende de un sensor, que depende de una red y que depende de un software, un servicio que va a entregar ese dato a otro software que lo va a mostrar y lo va a filtrar, etcétera, ¿no? Todo puede fallar. Entonces, ¿a qué le llama datos extremos? Es que siempre pasa algo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el software? Lo va tratando de mitigar automáticamente. Pero ¿qué hace un dato extremo? Imagínense que el sensor está afuera y cayó una temperatura extrema, alta o baja, ¿no? Hizo fallar el sensor. O una falla eléctrica, se cortó, volvió la luz, o hubo un bajo de tensión y el sensor falló porque está alimentado con pilas, con energía solar o con electricidad de red, ¿no? Entonces un valor, es muy común que dé un valor para cualquier lado. Incluso, claro, midió de pronto 400 grados había en la habitación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ese valor? Me arruinó todo el promedio, porque yo después lo voy a dividir cuando haga la división automáticamente, que esto no lo va a hacer nadie, lo va a hacer un software automáticamente, y me arruinó el promedio, ¿no? Y nos saca de la realidad. Claro, exactamente, ya no sirve el dato porque el promedio es raro, o peor, podemos no darnos cuenta de que nos acaba de arruinar el promedio y pasar ese dato al siguiente estadio, ¿no? O entrenar un modelo con esos datos. Entonces, una cosa interesante para hacer cuando visualizamos los datos es encontrar esos datos, los valores extremos. Lo van a encontrar con otro tipo de nombres, pero son valores que se van de la media. Si yo estoy en una habitación, imagínense que adentro hay un motor.
y yo espero que la temperatura sea entre 10 grados y 40 grados siempre, ¿no? Porque yo, si son 55 grados, algo está pasando con el motor, se está prendiendo fuego, o está sobrecalentando, etcétera, y eso es un valor que a mí me da una determinada información para hacer una acción, ¿no? Y esa es la misión o la naturaleza de lo que yo puse ahí. Y si falla o los datos no filtran estos valores, me pueden disparar una acción que no deseada, no pasaba nada, y en realidad fue una falla eléctrica o del sensor, ¿no? Entonces me interesa encontrar esos valores atípicos. La mediana, que es el valor central de los datos ordenados, es más robusta frente a los, miren, ya le cambié el nombre, outliers, ¿no? Esto lo hice con un asistente que me fue guiando también del IRA. ¿Qué sería? Es lo mismo, valores extremos, nada más que está en inglés, por ahí me habla en castellano, por ahí me habla en inglés. Delía un poquito más que yo, ¿no? Mediana. La mediana se refiere, ustedes tienen un valor entre 0 y 20, la mediana sería el medio exacto, sin promedio, sin nada, sería 10. La moda, ¿a qué se refiere con la moda? Es con el valor que más aparece, que tiene mayor frecuencia. O sea, hay muchísima gente que mide 1,67, no sé. Entonces ese número va a ser la moda de mi conjunto de datos. Después, otra cosa que es interesante y es uno de los puntos a estudiar para entender los datos es la dispersión de los datos. ¿Han escuchado hablar o saben de la desviación estándar? Cuando hablan de desviación estándar o campana de Gauss. Bueno, es la distribución de los datos. Cuánto miden, cuánto se alejan del promedio, si están sesgados para un lado, para otro. ¿A qué se refiere? O sea, esto en el plot, digamos, en el gráfico, yo tengo una distribución normal. O sea, yo lo primero que voy a hacer va a ser marcar el punto medio. Y con eso voy a tratar de analizar los datos, ¿no? Yo tengo acá una distribución normal. Fíjense que son muy perfectos porque estamos en un ámbito de... Pero imagínense que yo tengo los datos, están perfectos. Tengo una distribución normal. Acá está 1,65, 1,70 y después hay menos gente que mide 2 metros, ¿no? Y menos gente que mide, no sé, 1,20, qué sé yo. 1 metro, 3 metros, no sé. Entonces tenemos una distribución normal. Imagínense que tenemos datos de otra índole. Acá ya no tal vez no correría la altura, ¿no? Entonces podemos decir que los datos están sesgados, ¿no? Están sesgados hacia la derecha, una palabra rara igual. Sesgado, sí. Ladeado, exacto. Bueno, entonces diríamos que esto está ladeado, está echado, está sesgado hacia la derecha, ¿no? Entonces está sesgado de forma positiva porque está así para la derecha como el reloj. Negativamente está sesgado hacia el otro lado. Esto está bueno porque si queremos describirlo con palabras, nosotros tenemos... Esto nos dicen, bueno, ahora explicáselo ahí. Esto me quedó fuera. Esto sería cuadrado, está distribuido de forma uniforme, no tiene sesgo. Después puede pasar otros casos como que sea, esta es la distribución, o sea, puede ser unimodal versus bimodal distribution, o sea, distribución bimodal, que los datos estén por acá, ya no corresponde a altura, ¿no? Corresponde a otro tipo de datos que se puede dar esta situación y después que arranquen y estén en dos grupos, ¿no? Acá haya un número más alto, acá uno más bajo y estén agrupados, números bajos por un lado, números altos por otro. Los números bajos están mayor cantidad que los números altos. Lo mismo esto, sesgado hacia la izquierda, simétrico, unimodal, es una distribución normal. A esto se le llama campana de Gauss.
sesgado hacia la derecha. Lo mismo, uniforme, sin sesgo, bimodal, que hay dos conjuntos de datos, en el medio hace como una loma, y multimodal, que hay varios lomas, ¿no? O sea, se concentran por X razón de los datos y de la característica de los datos. Bueno, ¿qué nos dice esto? Es que si los graficamos es mucho más fácil entenderlo. Esta librería Pandas tiene plot para graficar los datos, y de esta manera nosotros en un golpe de imagen, en un golpe de vista, con una imagen, podemos entender si están sesgados, si es una distribución normal, si tiene valores atípicos. Ahora vamos a ver que para valores atípicos podemos usar otra cosa. Entonces, nosotros estamos viendo medidas de dispersión o variabilidad, la desviación estándar, el rango, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, el rango intercuartílico, que es lo que vimos de los cuartiles o los cuartos, ¿no? O sea, el primer cuarto, segundo, tercero y cuarto, los percentiles. Bueno, el análisis descriptivo permite tener una primera idea clara de la variable sin hacer suposiciones complejas, ¿no? Estamos haciendo una analítica básica. La utilidad de visualizar la distribución de los datos, visualizar la distribución de una variable es uno de los pasos más importantes en el análisis estadístico univariados. Su utilidad principal es entender la forma general de los datos. Si los valores, vimos, si están concentrados en el centro, si tienen las lomas y demás. Detectar problemas en los datos, valores atípicos, errores de registro, cosas que no siguen un patrón esperado. Elegir correctamente las medidas de estadística, si es simétrico, la medida es un buen representante, si está muy sesgada es mejor usar otra medida. ¿Se dieron cuenta de esto? O sea, nosotros tenemos una distribución y ahí podemos decidir qué otros métodos, procesos podemos hacerles, porque algunos se adaptan, otros no nos sirven para determinada situación. Todo sale del primer análisis que hagamos de los datos, ¿no? Tomar decisiones informadas, saber si aplicar esto, bueno, transformaciones, qué tipo de modelo estadístico usar después, si hay grupos naturales dentro de la variable, etc. Comunicar resultados de forma intuitiva. Un gráfico permite ver en segundos lo que la tabla de números no muestra fácilmente, ¿no? Especialmente si ustedes tienen que elevar un informe, o sea, no pueden decir, no sé, cuántas sillas vendí este mes y ustedes le dan una tabla de 5.000 registros, acá está todo. La persona que lo vaya a leer, si es un administrador y eso, tiene 50 segundos para entender los datos y te va a decir, no, hacemos un gráfico o algo más fácil de entender, ¿no? En resumen, sin ver la distribución, solo tenemos números. Al visualizarla entendemos realmente cómo se comporta. Entonces, esto que vimos se llama histograma, ¿no? A esto le llama bins, yo le llamo barras, pero es una de las formas más simples de ver los gráficos, ¿no? Fíjense que son todos barras, cada vez más continuas. ¿Vieron la diferencia entre una curva y este gráfico de barra? Es la densidad de puntos entre esto. Hay también puntos, hay otras barras. Si nosotros tenemos muchísimos más datos, adelgazamos las barras y las hacemos cuasi infinitas, nos queda una curva, ¿no? O sea, con muchísimas barras queda una curva, ¿no? Esto es una simplificación de los datos con las curvas. Entonces, podemos ver un histograma. Si es simétrica, la campana esta, si es normal o está sesgada, si es bimodal. Después hay otro un poco más avanzado que tal vez no lo necesitemos, pero es el Kernel Density Estimate. Bueno, es lo mismo que la campana, ¿no? Nos permite ver dónde están concentrados los datos y hacer otro tipo de análisis, ¿no? Después tenemos el box plot, que es la caja. Seguramente la han visto. ¿Vieron cuando miden la variación del precio del petróleo por día, especialmente ahora que anda descontrolado? Unos gráficos de vela. El gráfico de vela, la caja o caja,
Fíjese en las monedas, las cripto, también lo usan mucho. En las acciones. Las acciones, todo lo que es también, vieron que cuando necesitan ver en un golpe de vista cómo la variación diaria hasta la variación por hora, entonces tienen varios gráficos de esto de vela o de caja y demás. Está bueno para verlo en un momento determinado, ¿no? Puede ser una hora, un rango de una hora, ¿no? Entonces, depende de la situación, ¿no? Y también nos permite reconocer los percentiles, ¿no? Entonces la caja básicamente lo que tiene en el medio, la línea del medio, va a ser la media de los datos, ¿no? Lo que era esto, la media en el gráfico de barras, va a ser la media en el medio de la caja. Y después vas a tener un valor mínimo y un valor máximo. Va a tener el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil, ¿no? Entonces, ¿qué nos sirve esto bastante? Para ver si hay datos fuera de todo esto, ¿no? Bueno, acá hay otro grafiquito. Esta palabra Whisker no sé qué. Pero bueno, nos permite reconocer los valores atípicos o valores extremos. Fíjense, no hay uno más prolijo, pero tiene que haber en internet uno más prolijo. Pero ustedes tienen la barra, tienen el valor mínimo y el valor máximo. Imagínense que tienen la temperatura, ¿no? En verano, no sé, tiene una temperatura media de 22 grados, imagínense, en un mes de verano. Tiene una temperatura mínima, puede ser de 15 grados, no sé, una máxima de 40, y tienen otros valores que son 55 y 70, son muy sospechosos. Entonces, si yo tengo la mayoría de mis datos dentro de este mínimo, dentro de este máximo, dentro de estos 4 percentiles, esto lo más probable es una falla de sensor, ¿no? En ese caso particular, pero nos permite eliminar. Si nosotros detectamos la falla, el mismo Panda o cualquier lenguaje o cualquier método que estemos usando elimina los datos que no estén dentro de lo esperado, ¿no? Dentro de estos 4 cuartiles o percentiles, ¿no? Entonces identificamos enseguida con este tipo de gráfico cuáles son los valores atípicos ahí que tenemos que filtrar o eliminar para no alimentar de mala manera el modelo. Bueno, después tenemos otros. Esto es una combinación de caja con el otro, con el de barras, pero mezclado con este gaussiano que va a ser una curva, nada más que está vertical. Entonces vamos a tener los 4 percentiles o cuartiles, el valor medio y cómo es la distribución, ¿no? Más raro, ¿no? Mezcla esto, lo que le decía, o sea, si ustedes aumentan la densidad de los datos de las barras, le va a quedar una línea, una curva, ¿no? Sería la media de los datos sería por acá, el box plot, la caja identifica el medio, los datos están más abultados por acá, pero están más distribuidos, más largos para este lado, ¿no? Identifica el medio también. Este se llama de violín. Bueno, ¿se entiende? Es descriptiva básica, estadística descriptiva básica, análisis univariado. No creo que haga multivariado, o sí, puede ser, pero bueno, lo vemos más adelante. Por ahora, hagan esto. Nosotros llegamos hasta creación e importación de datos, se trajeron un set de datos y ahora lo que va a hacer, estos 3 videos van a explicar lo que acabo de explicar más o menos, y si quieren empezar el laboratorio, arránquenlo, pero va a ser aplicar una estadística básica para entender los datos que tienen, y hasta ahí, ¿ok? Sí. Bueno, hasta ahí llegamos.